Buenos días. A continuación se expondrá el seminario Programación de Actividades. Este trabajo se llama Buscando el Norte y ha sido elaborado por Anne, Cristina, Eva, Amaya y yo, que soy Natalia. En este trabajo vamos a crear un programa de actividades basándonos en el estándar de aprendizaje 10.2. Construye y describe el procedimiento seguido para ello, una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre, que pertenece al bloque 4, llamado El movimiento y las fuerzas, de la asignatura de Física y Química de tercero de la ESO. La realización de este programa de actividades contribuye a acercar la ciencia a nuestros alumnos, mediante la realización de distintos experimentos que les van a permitir conocer y manipular materiales, recursos y herramientas científicas que no emplean día a día con ellos. De igual forma, se va a procurar despertar su sentido crítico, buscando explicaciones científicas a los fenómenos observados, promoviendo la reflexión individual y colectiva. Los objetivos de esta actividad son, entre otros, que el alumnado entienda el funcionamiento de una brújula y que conozca el efecto del campo magnético terrestre en ella. Además, con la realización de un ejercicio práctico, vamos a permitir que el estudiante conozca y manipule diferentes materiales y recursos con el fin de buscar explicaciones científicas a los fenómenos observados. Dentro del bloque 4, el movimiento y las fuerzas, se encuentran los contenidos de máquinas simples y fuerzas de la naturaleza, criterios de evaluación, que nosotros vamos a basarnos en el punto 10, justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del magnetismo en el desarrollo tecnológico, y los estándares de aprendizaje evaluables que vamos a tener en cuenta son el 10.2, construye y describe el procedimiento seguido para ello de una brújula elemental para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. Para desarrollar estas actividades las vamos a dividir en 2 días. El primer día se desarrollarán las actividades iniciales y las de desarrollo, y el segundo día tendrán lugar las actividades de desarrollo 5 y 6 y las actividades de conclusión y perspectiva. En primer lugar, las actividades iniciales que se propondrán serán: la primera, ¿conoces lo que es una brújula? Si la respuesta es afirmativa, ¿qué es? ¿Dónde y para qué se utiliza? ¿Alguna vez has utilizado alguna? En el bloque 4, el movimiento y las fuerzas, comienza con la enseñanza de las diferentes fuerzas, como la fuerza de rozamiento, la fuerza gravitatoria y los cuerpos celestes. Ahora, tras haber estudiado los diferentes tipos de cargas eléctricas, nos vamos a disponer a conocer si los alumnos tienen conocimiento sobre el funcionamiento de una brújula. Para ello, se va a introducir el tema con preguntas sencillas para toda la clase, para ver si así se despierta el interés del alumno y su participación. La siguiente actividad inicial será la siguiente. En parejas se van a contestar las siguientes preguntas y se van a anotar las respuestas. ¿Por qué apuntan las brújulas al norte? ¿Qué fuerzas crees que son necesarias para que funcione una brújula? ¿Sabrías describirlas? En esta actividad vamos a comprobar si reconocen la implicación de las fuerzas magnéticas en el funcionamiento de las brújulas y si son capaces de explicarlas. Para ello, vamos a organizar la clase en pequeños grupos para también de esta manera fomentar la discusión y el debate entre los alumnos. El profesor se pasará por los distintos grupos de clase para facilitar el debate entre los alumnos en los casos que sean necesarios y también así escuchar lo que comentan los alumnos. De este modo, además de conocer cuál es el conocimiento previo de nuestra clase, también vamos a saber las diferentes concepciones alternativas que tienen, ya que se ha visto que, por ejemplo, aunque el alumnado sabe que el imán es fuente del campo magnético, no sabe justificar de forma coherente por qué con el marco teórico de la física. Y a continuación doy paso a mi compañera que os va a explicar las actividades de desarrollo, la actividad 3 y la actividad 4. En la primera actividad de desarrollo organizaremos la clase en grupos pequeños de 4 personas y les preguntaremos dónde creen que se encuentra el norte en nuestra aula. Les dejaremos un tiempo para que indiquen dónde creen que está. Después les daremos todo el material necesario para construir la brújula: un imán, un corcho, una aguja, una rosa de los vientos, un envase de plástico vacío y un poquito de agua. Siguiendo las indicaciones del docente, comenzarán a construir la brújula.
En este caso, cogerán el corcho y lo partirán para conseguir uno de este tamaño. Después, introducirán la aguja dentro del corcho, de la siguiente manera, con mucho cuidado de no hacerse daño. Así. Una vez tengamos esto, imantaremos la punta de nuestra aguja. Y después verteremos un poquito de agua en nuestro envase de plástico. Con mucho cuidado colocaremos nuestro corcho en el centro del envase y dejaremos que se estabilice. Parece que nos indica que nuestro norte se encuentra en este sitio. En clase tendremos diferentes brújulas, por lo que podremos comparar si todas apuntan en el mismo sentido. Después podremos cerciorarnos de que todas apuntan al norte gracias a una brújula, sea analógica o digital. En este caso lo compararemos con una brújula digital y efectivamente nos está apuntando al norte. Seguramente en clase nos encontremos la situación de que el ojo de la aguja es lo que apunta al norte y no la punta de la hoja. En este caso, plantearemos a la clase la pregunta de qué es lo que está ocurriendo para entre todos llegar a la conclusión de que si imantamos la punta de la aguja con el polo norte de nuestro imán, conseguiremos que ésta apunte al sur en vez de al norte. Por eso es importante imantar la punta de la aguja con el polo sur de nuestro imán. Bueno, pues tras observar el experimento de la creación de la brújula realizado por mi compañera, continuamos con las actividades de desarrollo. La actividad 5 consiste en realizar un dibujo del campo magnético terrestre y ver cómo afecta a nuestra brújula. A través de la realización de este dibujo, vamos a buscar que los alumnos sean capaces de representar las líneas de fuerza del campo magnético terrestre y su efecto sobre la brújula, lo que ha hecho posible que las brújulas fabricadas en clase apunten al norte. Además, vamos a tratar de derribar posibles concepciones alternativas detectadas en las actividades iniciales, reforzando así la justificación teórica de cómo actúa un campo magnético. Por último, la última actividad de desarrollo, la actividad 6, consiste en utilizar un mapa y copiar un esquema en el cuaderno mostrando la orientación de una brújula en varios países, en Perú, en Australia, en España, en China, en Noruega, en Etiopía, en Nicaragua y en India. En esta actividad lo que se trata es que los alumnos sean conscientes de que ya que el polo magnético no coincide exactamente con el polo geográfico, cuando estamos en latitudes muy altas la brújula ofrece una mayor desviación respecto al norte o al sur verdadero. A continuación pasaremos a las actividades de conclusión y perspectiva. La actividad 7 nos dice que las siguientes frases contienen diferentes errores. Tenemos que corregirlos y justificar la respuesta. Vale, la primera frase dice que la brújula se orienta en función de la posición del Sol. La segunda frase dice que la brújula no es un imán y se orienta hacia el polo sur de la Tierra. Y la última frase dice que si tenemos dos brújulas siempre se van a repeler entre sí. En esta actividad vamos a comprobar si se ha acabado de afianzar y de entender lo que se ha estudiado sobre la implicación de las fuerzas magnéticas en el funcionamiento de la brújula. Para ello, unas posibles respuestas dadas por el alumno serían las siguientes. Respecto a la primera frase, tenemos que decir que la brújula se orienta en función del campo magnético terrestre. Para la segunda frase, una de las respuestas posibles sería que la brújula es un imán y se orienta hacia el polo norte de la Tierra. Y por último, respecto de la tercera frase, podemos dar una respuesta que sea tal que si tenemos dos brújulas se atraen o se repelen según la orientación de sus polos magnéticos. Por último, la actividad 8 nos pregunta qué supuso la invención de la brújula en nuestra sociedad y qué utilidad tiene hoy en día la brújula. ¿En qué casos puede sernos útil?
y tenemos que recoger ejemplos en los que pueda ser necesario el empleo de una brújula. En esta actividad final vamos a realizar en los mismos grupos que se han formado anteriormente, mientras desarrollarla, cada grupo compartirá en la clase sus respuestas. De esta forma, se incita a los alumnos a investigar a fondo acerca del experimento creado y de su importancia en la vida cotidiana, observando así y estudiando distintos ejemplos en los que es importante el uso de la brújula. Además, con esta actividad buscamos fomentar una perspectiva histórica que remarque la importancia que tuvo la brújula en nuestra sociedad y por qué hoy en día ha caído en desuso y apenas se utiliza. Muchas gracias.